Estamos grabando. Cuando queráis. Venga. Sí, claro. Bueno, pues empezamos, ¿no? Puntuales, a ver si terminamos puntuales. La verdad que siempre somos muy optimistas con el tiempo, entonces hemos preparado el taller ahí al milímetro, ¿no? Queremos hacer un montón de cosas. Entonces, a ver si lo conseguimos, ¿no? Y nos vamos todos contentos y contentas de aquí. Sí que el taller está dividido, sí que es teórico-práctico, ¿no? Me gusta siempre mezclar esas dos cosas para que parece pues, el formato ideal, ¿vale? Para el aprendizaje. Entonces, va a haber ahora 15 minutitos de presentación más teórica, donde vamos a hacer un recorrido un poco del desarrollo teórico que estamos haciendo desde hace varios años ya en la asociación SHAPE, que es de donde venimos, Vanessa y yo, somos dos de las psicoterapeutas del equipo, ¿vale? Luego vamos a hacer como a través de un caso práctico una dinámica bastante vivencial de lo que sería pues, una primera entrevista, ¿no? Con una familia en estos procesos de reagrupación familiar. Y luego al final vamos a estar otra vez un ratito a nivel teórico con las preguntas, ¿no? Pensando un poco juntos y juntas todos. Y sí que hemos venido acompañadas por unos relatos de estas familias que realmente son las expertas, ¿no? En estos procesos de migración. Y tenemos un pequeño vídeo, ¿no? Que sí o sí lo queremos poner al final, ¿vale? Bueno, había una errata en el título de la comunicación. No es familias en intervención con la migración, sino familias en interrelación con la migración, ¿vale? Y la idea es, lo que os decía, ¿no? Acercaros preguntas clave, ¿no? O cosas líneas de investigación que para nosotros nos parece clave a la hora de acoger y acompañar a familias en estos procesos, ¿vale? La asociación SEI en este momento se creó en el 99 y en este momento somos el servicio especializado en acompañar familias transnacionales con hijos adolescentes de 12 a 17 años en sus procesos de duelo migratorio y reagrupación familiar, ¿sí? En Navarra, ¿vale? Venimos de Pamplona y en este momento atendemos todo Navarra. Bajo este epígrafe atendemos a 3 tipos de familias transnacionales, que serían las familias de migración conjunta. Esto sería básicamente padres e hijos, ¿no? Que migran juntos, ¿no? a nuestra comunidad. Menores sin familia aquí, que también consideramos familias transnacionales porque sí que allí tienen familia, ¿no? Entonces para nosotros sí que la atendemos desde esa perspectiva también. Y familias en procesos de reagrupación familiar, que ¿por qué está destacado? Porque para nosotras desde el inicio de la asociación son familias prioritarias, ¿no? Que intentamos atender en la lista de espera que tenemos de manera prioritaria. ¿Por qué? Porque nos parece que están en especial vulnerabilidad, ya que ambos procesos se dan de manera simultánea. Por un lado, el duelo migratorio del menor o la menor que es recién reagrupada y a la vez el proceso de reagrupación familiar, ¿no? De reencuentro, de revinculación, ¿no? Con esta madre o este padre pues, que hace años que no están, ¿no? Con el que no tienen un vínculo, ¿no? Vale. Como os decía, llevamos ya 23 años de co-construcción, ¿sí? Empezó en el 99 por una iniciativa popular ya de unos profesores que vieron, ¿no? que estos chicos y chicas empezaban a llegar a nuestra comunidad y ya veían el choque, ¿no? Que suponía para ellos integrarse en nuestro sistema educativo. Entonces, toda esta aventura empezó por ayudarles en lo educativo, en ese aspecto. Sí que poco a poco se fue viendo, ¿no? Que atender a adolescentes sin la perspectiva familiar pues se quedaba muy cojo. Entonces, en 2010 entra una figura de terapia sistémica, ¿no? Entonces se empieza a desarrollar toda esa parte, ¿no? de atender a la familia, ¿no? de ampliar el foco. En 2015, a través de la teoría multifamiliar, adaptamos la técnica, ¿no? No sé si conocéis.
de Jorge García Gadaraco, ¿no? Y la utilizamos para hacer grupos interfamiliares en los que invitamos a la madre y al hijo para acompañar estos procesos de reagrupación y se juntan con otras madres y otros hijos que están pasando pues, por el mismo proceso. En 2020 ya ponemos un poco orden de todo ese recorrido teórico y práctico y le damos un nombre que sería el modelo ecosistémico transnacional en 3 fases: acogida, pertenencia e incorporación. ¿Sí? Que ahora os lo voy a explicar un poco. Y contratamos al Instituto de Comunitas de la UNA un poco para que nos haga una evaluación de la eficacia y la eficiencia de lo que estábamos haciendo. Dos de las conclusiones rápidas, ¿no? que salen es de 150 familias que son atendidas de 2010 a 2015, en una muestra de unas 50 familias, sale que todas se mantiene la unidad familiar, o sea, no hay una desintegración del hijo a un proceso, a dispositivos de protección de menores y que se mantienen dentro del sistema educativo, ¿no? Que no hay una deserción escolar. Entonces, para nosotros estas 2 conclusiones eran clave. En 2021 conseguimos una partida presupuestaria nominativa del Parlamento, entonces eso nos da pie a ampliar el servicio de acompañamiento, SERFAM, a las familias en proceso de reagrupación familiar y con esto que conseguimos seguir atendiendo, ¿no? Como veníamos haciendo estos procesos, pero poner el foco también en la prevención, que es una de las cosas que el SEI venía diciendo desde hace tiempo, ¿no? Y trabajar el preencuentro, o sea, trabajar con estas madres y estos padres que emigraron y que de repente, en ese momento empezaban a pensar en reagrupar a sus hijos e hijas, ¿no? Y se plantean talleres grupales, ¿vale? Y luego también pasar de Pamplona a Navarra y atender con procesos terapéuticos a familias que, a pesar de llevar muchos años juntos tras el reencuentro, siguen expresando, ¿no? Pues que no son capaces, ¿no? De revincular, ¿no? Pues le traje hace 5 años, pero seguimos sin tener comunicación, no hablamos, ¿no? Convivimos, pero no nos relacionamos, ¿no? Incluso situaciones de conflicto, ¿vale? ¿Qué explorar? Bueno, todo este dibujo es nuestro modelo, que bueno, sí que está dibujado, tiene esta forma, porque sí que vivimos el SEI como un organismo vivo, ¿no? En el cual participan muchas personas, entre ellas las familias, el voluntariado, es una asociación basada en el voluntariado, el equipo técnico, ¿no? Y todas estas personas formamos una entidad con estructura interfamiliar. ¿Esto qué quiere decir? Que esto de la estructura interfamiliar también viene de la teoría multifamiliar que os he dicho antes de Jorge García Gadaraco, que pone a las familias en la posición de expertas hipoterapeutas, ¿no? Y de los procesos, ¿vale? Entonces, bueno, este modelo ecosistémico transnacional que propone esas 3 fases, acogida, protección y incorporación, sí que sería en 2 sistemas principales, ¿no? En el sistema familiar y en el sistema comunitario, ¿sí? La migración, bueno, lo que decía la anterior diapositiva, que explora. Os voy a explicar pequeños conceptos del modelo, pero sobre todo en la línea de qué explora, qué nos parece interesante a nosotras explorar en estas familias para entender un poco mejor qué les pasa, ¿no? O los procesos que están llevando. La migración sí que es un elemento, es un acontecimiento, ¿no? Que las personas que migran ya forma parte, ¿no? De su relato, ¿no? Les atraviesa su historia, atraviesa su biografía, atraviesa las dinámicas familiares, las estructuras familiares, ¿no? Entonces es muy importante explorar ese elemento, ¿no? Ese acontecimiento a cada persona y en la familia, ¿sí? ¿Qué significa para cada persona de esa familia? Porque puede ser que para una de las personas signifique la ruptura familiar, ¿no? Y puede ser que para la madre signifique la salvación, ¿no? Entonces, en el momento de la reagrupación, una de las cosas básicas que hay que hacer es intentar acertar esos significados, ¿no? O sea, si para la madre ha sido la salvación, ¿no? Porque yo migré porque en ese momento era la única salida que veía, ¿no? Pues por 1000 razones, ¿no? O porque había una situación de maltrato, o porque económicamente era imposible y estaba sola, o porque la situación del país era muy violenta y era la única salida que vi. Y
con un hijo que reagrupó, que de repente su significado de la migración ha sido la separación de mis padres, el abandono, ¿no? Entonces, claro, esas posturas, ¿no? Esa significación del acontecimiento hay que intentar acercar, ¿no? Y construir un significado más cercano y común entre ambas partes. Vale. Con la migración también es importante, ¿no? El hecho de que en esa interrelación con la migración, como se titulaba la comunicación, ese hecho, hay momentos en el proceso que está muy presente, ¿no? La migración es la causante de todo lo que nos pasa, la migración es la razón por la que ha pasado todo esto, o hay personas que no pasan desapercibido, ¿no? Que no es importante para su proceso. Entonces, esto también hay que averiguar, ¿no? ¿Qué peso tiene para cada una de las personas de la familia y en qué medida? Al inicio del proceso puede ser que para una persona la migración sea el castigo mayor y al final de repente, ¿no? se resignifique, ¿no? Que se viva como una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, el ver esa significación durante el proceso es interesante. Familias en interrelación con la migración, personas, familias y comunidad en interrelación con la migración. Yo decía, las personas que migran son atravesadas por esa migración, pero es que la comunidad en la que vivimos ya estamos en interrelación con la migración constante. O sea, todas las personas, ¿no? Estamos en interrelación con la migración. Entonces, en esa interrelación, la migración tiene un significado, yo me relaciono con ese elemento, ¿no? Y ahí hay una circularidad, ¿no? Que se va construyendo en el proceso, ¿no? Y que es interesante estar atento a eso. Tener presente que estamos con personas y familias que están entre el aquí y el allí, ¿sí? Si alguna vez os ha tocado, ¿no? Estar en estos procesos, en estos acompañamientos, en su relato siempre existe, ¿no? Es que allí, es que aquí, es que allí, es que aquí, ¿no? Es que mi proyecto personal aquí, allí, ¿no? O sea, están, ¿no? en ese punto, ¿no? Entonces, en este continuo entre el aquí y el allí, es interesante saber cada miembro de la familia en qué punto está en ese continuo, entre el aquí y el allí, ¿no? Hay un concepto de físicamente presente pero emocionalmente ausente, emocionalmente presente pero físicamente ausente. Bueno, esto podría ser también una manera de verlo, ¿no? Yo estoy aquí pero emocionalmente estoy allí. Bueno, entonces, ante la pregunta de ¿dónde situarías a tu familia dentro de 5 años? También puede haber una diversidad de respuestas. Por lo tanto, se viven en un ecosistema transnacional, que decimos, ¿no? Igual aquí físicamente les rodea nuestro ecosistema, ¿no? Pero el ecosistema de allí está presente también todos los días, ¿no? En un proceso de reagrupación, cuando una madre migra aquí y empieza a pensar en reagrupar, afecta y afectará a su proceso las leyes de nuestro país, la ley de extranjería, si es capaz o no de encontrar un trabajo para conciliar y traer a su hijo de 6 años, si personalmente se siente preparada para tenerlo, si tiene los papeles, y afectará a su proceso la administración de su país, ¿no? La agilidad que sea como es la administración de allá, si el papá le quiere firmar, si el hijo quiere venir o no, si la abuela que le cuida da su consentimiento o no. Entonces están continuamente, ¿no? Ahí. Entre el saber y la curiosidad, el tema de los significados en las situaciones familias transnacionales, sí que a nosotros nos sirve, ¿no? Este concepto, porque sí que vemos que a las familias agradecen encontrarse con una persona que conoce, ¿no? Que conoce quizás sus claves culturales, que conoce por lo que están pasando, que sabe lo que es el duelo migratorio, que sabe lo que es el proceso de la reagrupación, pero que mantiene siempre una actitud de curiosidad a diferentes significados de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque los significados son diversos y cuando añades el ingrediente cultural, pues se multiplica, ¿no? Igual de repente tú haces una hipótesis por un lado, ¿no? y la persona está pensando en otra cosa. Entonces, esa posición de curiosidad, ¿no? es importante. La reagrupación familiar, bueno, pues es el proceso de reunificación de personas que antes estaban unificadas, ¿no? La mamá migra, el hijo o hija se queda en origen, ¿no? Con un cuidador,
y hasta que llega el momento en que la mamá construye aquí, digo la mamá porque generalmente son las protagonistas, ¿no?, de la historia, tanto aquí como allí, ¿no?, tanto la que reagrupa como la que cuida, ¿no? Cuando llega la mamá que decide reagrupar a estos hijos, ¿no? Entonces ahí hay un movimiento, ¿sí? Nosotras, o sea, hay un concepto de triángulo del cuidado, sí, pero nosotras sí que hemos ido más allá, ¿no? Y lo llamamos sistemas transnacionales de cuidado y de reencuentro, ¿sí? Es un sistema transnacional que en el momento en el que el hijo está allí se puede llamar sistema transnacional del cuidado, ¿sí? Está ese triángulo. Y en el momento en que el hijo es reagrupado, sistema transnacional del reencuentro, ¿vale? ¿Por qué lo llamamos sistema transnacional? Porque así como ese triángulo que se plantea está en los tres vértices, la persona que cuida, la persona que reagrupa y el menor, nosotros sí que vemos importante añadir a otras personas del sistema que forman parte, tanto de ese cuidado como de ese reencuentro, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Porque yo dejo al cuidado de mi madre, pero el papá viene a veces, la vecina también pasa mucho tiempo con él en el cuidado, la tía, la prima, hay mucha gente en ese sistema transnacional de cuidado. Y cuando en el reencuentro, ¿no?, a veces es la mamá la única que reagrupa, pero otras veces está el papá, el padrastro, otros hijos que han pasado durante los años, ¿no? Entonces es más complejo, ¿no?, que estas tres figuras de los vértices. Y es importante explorar, ¿no?, cómo han sido estos sistemas transnacionales en las dos fases, tanto en el momento del cuidado como en el momento del reencuentro. El duelo migratorio, pues es el proceso que se pasa, ¿no?, todas las personas que emigran, pues de pérdida, ¿no?, de pérdida por dejar todo lo que hasta ese momento conoces, ¿sí? La cultura, los amigos, la familia, tu día a día, el contacto con tu grupo étnico, ¿no?, tu clima, tu comida, ¿no?, bueno, todo lo que conocías. Celia Falikov habla de un desarraigo de significados, ¿no? Tú te vas a tu país y de repente, ¿no?, hay cosas que hasta ahora significaban una cosa y estás aquí, ¿no? Y de repente todas las habilidades que hayas desarrollado aquí ya, pues de repente no te sirven o incluso son inadecuadas, ¿no?, porque no casan con lo de aquí. Entonces sí que es un proceso que pasan todas las personas, pero obviamente pues hay personas que tienen más capacidades que otras o más habilidades y hay gente que lo pasa, ¿no?, mucho más liviano, ¿no?, y hay personas pues, que les cuestan y se quedan ahí enganchadas, ¿no?, en el duelo. Y bueno, por nuestra experiencia, con los apoyos necesarios es algo que se transita, ¿no?, y que se puede vivir como una oportunidad, ¿no?, toda esta experiencia migratoria. ¿Me he pasado? ¿Tiempo justo? Bueno, perfecto. Bueno, pues estas pequeñas cosas, ¿no?, son las propuestas de qué es para nosotras explorar, ¿no? El aquí, el allí, cómo era tu vida allí, cómo es tu vida aquí, cómo ha sido el triángulo de cuidados, esa migración, ese proceso migratorio, cómo ha sido, ¿no? El duelo migratorio, explorar, ¿no?, cómo se vive, ¿vale? Entonces la propuesta, vamos a hacer como una simulación de una entrevista, ¿no?, de una primera entrevista o una segunda entrevista. Entonces sí que os proponemos a 6 personas que le apetezcan hacer de familia. ¿Voluntarias? ¿Voluntarios? Venga, va. Venga. Venga. Vale. Y el resto, os quedáis conmigo aquí y os explico cómo vamos a hacer. Salimos por aquí, los que vais a hacer de familia. Dos. Más gente. Y si no nos dormimos... Venga, ¿no? 5 y una persona. Venga, 6. Perfecto. Vale. Vamos a hacer como... Ellos van a hacer de familia, ¿sí? Para simular un caso real que trabajamos hace un tiempo en el SEI. Vamos a hacer también grupos terapéuticos, por ejemplo, aquí 2 grupos. Si os parece igual 3 personas, os ponéis aquí sentadas. Igual 3 grupos de 3 personas. ¿Sí? 1, 2 y 3, por ejemplo. 3, 3 y 3. Si os podéis adelantar igual las personas os apetezca. Y el resto de la gente que quedáis ahí vais a ser observadoras, como un coro griego, ¿vale? Vamos a hacer como estas 3
estos 3 niveles, ¿vale? Aquí 3 personas y 3 personas. ¿Sí? Venga, animaros. Por ejemplo, ¿el resto os apetece? La gente observadora va a trabajar de manera individual y la gente de los grupos va a trabajar a nivel grupal. ¿Vale? Esa es un poco la idea, para quitar los miedos. Vale, una persona más aquí, igual se puede poner, por favor. Venga, ¿quién se anima? Venga, hacemos 2 grupos. Parece que el tercero va a costar. Venga, hacemos un grupo y otro grupo, ¿vale? Tenemos vale, a los grupos os vamos a dar lo que se llama una ficha de derivación, que habitualmente es con la que trabajamos, con las que nos derivan los casos a la asociación, ¿sí? Nos hacen una descripción pequeña del caso, de la situación, y con esto ya hacemos una ficha telefónica, una llamada, ¿no? ¿Vale? Vale. Por un lado, la vais leyendo y os explico ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Y por otro lado, a las personas observadoras os voy a repartir una ficha y un relato, que es el relato por el que han salido los personajes, ¿sí? Del caso. ¿Os parece? Lo podéis ir leyendo. Es el relato y una ficha de derivación. Vale, si os parece, las personas que estáis en los grupos, lo que tenéis que hacer es leer bien la ficha y a nivel grupal pensar en preguntas que lanzaríais a la familia cuando la familia entre y se ponga en sus posiciones para hacer una primera entrevista. ¿Sí? Pero lo pensáis, tenemos 15 minutitos y lo pensáis a nivel grupal, ¿vale? Y las personas de observadoras, va a haber primero un primer momento en el que los grupos van a lanzar sus preguntas, vosotros observáis, ¿no? Y después tenéis la oportunidad de lanzar también preguntas que no hayan hecho. O una segunda ronda de preguntas. ¿Sí? Entonces también tenéis que hacer ese ejercicio de manera individual de qué preguntaríais a esta familia, ¿no? Con una situación de reagrupación, ahora cuando leáis el relato. ¿Vale? Un poco teniendo en cuenta lo que ha comentado Sofía del triángulo de reencuentro, el triángulo de cuidado, el aquí y el allí, ¿no? El explorar, bueno, ¿no? Un poquito estos puntos que he ido comentando. ¿Sí? Si os parecen los grupos, podéis luego nombrar un portavoz que sea quien haga las preguntas, ¿no? Por ejemplo, para que sea más ordenado.
Sí, sí, sí. Entran en un minuto. Vale, tenemos aquí a la familia. Ah, vale. ¿No es el papá? Ahí, detrás. Buen día aquí. Y hoy Griselda. Ah, no, es verdad. Es porque Sí, así. Muy bien. pues muy bien. Aquí los tenemos ya. Pues nada. Trabajo, opiniones. Bueno, aquí tenemos a la familia, ¿no? Os presento, ¿vale? Aquí en sesión tenemos a Wendy, que es la mamá, ¿no? Y a Carlos, que es el hijo reagrupado, ¿vale? El hijo pequeño reagrupado, ¿sí? Pero sí que hemos querido representar lo que supone el ecosistema transnacional, ¿no? Que en sesión físicamente tenemos a ellos dos, ¿no? Pero que en este ecosistema transnacional tenemos a Griselda, la abuela, ¿no? A Gerson, el hermano mayor, que están en Ecuador, ¿vale? A Daniel, que es el papá, ¿sí? Que está en Costa Rica, y a Juanjo, que es la pareja, la expareja que se encontró Carlos cuando fue reagrupado por la mamá. ¿Vale? Con el que ahora ya no está. Con el que ahora ya no está. ¿No? Están separados, ¿vale? ¿Sí? Entonces, como nos imaginamos que están ellas físicamente presentes, para hacer las preguntas al resto, ¿no? Igual podéis decir, ¿y si le preguntáramos a tu abuela Grisel, ¿no? A Griselda qué opina de que la mamá migrara, ¿no? Entonces la abuela Griselda, pues que responda, ¿no? Vale, a ver qué surge. Vamos ¿Sí? a traerla presente, ¿no? Venga. Los miembros presentes. ¿Qué queríamos sentarnos al revés? ¿Es posible? Ah, sí, por supuesto. Más cerquita. Ah, sí. Venga, pues. ¿Quién se anima? Dos grupos, ¿no? Tenemos portavoz de grupo, que es el portavoz, y otra portavoz que tenemos por aquí también, ¿verdad? Venga, ¿quién le apetece? De las dos. Vale. Bueno, nosotros tenemos una pregunta, ¿no? Para empezar con la mamá, ¿no? Que queríamos saber un poco cuando migraste, pues por qué viniste aquí, cuáles fueron los motivos de tu migración. Es una representación, ¿no? O sea, o es una explicación. O sea, vosotros tenéis que poner el papel de Wendy. O sea, tú eres Wendy. A partir de ahí creo. Ay, mi hija. Es que la vida allí era muy dura, no podía sacar adelante a los dos hijos.
Y a pesar de que su padre ya nos mandaba dinero, pero así no podía ser. Entonces hablé con mi madre y le dije, mamá, yo tengo que ganar más dinero para sacar a estos chicos adelante, para que estudien, pero te necesito que tú me ayudes, que cuides de ellos mientras yo no los puedo cuidar y su padre tampoco puede cuidarlos. Él te mandará dinero desde Costa Rica, yo te mandaré dinero desde España. Y ese fue el gran motivo, ayudar a sacar la familia adelante. Lo que pasa es que vine a Italia, en principio, de manos de una conocida. Y, ay, mi hija, otra vez, es que, fíjate, me falló, me dio la espalda. Y la verdad que tuve que hacer cosas de las que no me siento orgullosa, ¿sabes? Pero bueno, me ayudaron a llegar hasta donde luego llegué, que fue en España, donde ya sí que hubo gente cuando vine a Pamplona que me ayudó, que me dio una oportunidad hasta poder ahorrar un poquito para traer aquí a mis hijos. La verdad es que fue un poco precipitado, aún no había pensado, aún no tenía suficientes ahorros y aún no había pensado que vinieran, ¿eh? Pero aquí mi Carlos, que es un chico muy majo, es muy bueno. Pero, bueno, supongo que porque hemos estado, pues eso, alejados, porque él no vivió bien que me fuese, no vivió bien que su hermano ayudara a su abuela y entonces siempre se peleaba con él. A mí no me dijo nada. Cuando ella se vino, a mí no me dijo nada. Claro, él era pequeño y es verdad que con su hermano sí me senté y con él no. Y eso él siempre lo ha llevado dentro, como que si a él no le quisiera y esto no es así. Y entonces, claro, sus conductas, pues a mi madre, que lo quiere muchísimo, ¿verdad, la abuela? Mi abuela María. Bueno, pues a mi madre al final se me estaba haciendo grande. Bueno, los niños también se hacen mayores y con 12 años no podía con él y esto precipitó que viniera antes de tiempo porque no quería que se metieran en malas compañías. Es que muy pesada. Yo llegué hace unos años y muy pesada, me controla mucho aquí. Yo aquí tengo unos amigos y está todo el día vigilando con quién voy, con quién no voy. No sé. Es que claro, dijo, te tengo que vigilar. Porque tanto como tengo que trabajar, si no te voy llamando y te voy mandando WhatsApp y Pero eso. luego no está. Claro, tengo que trabajar muchas horas porque si no, claro, no salimos adelante. A tu hermano también hay que mandar el dinero para la universidad, a tu abuela. Claro, pero eso no significa que no tenga que protegerte. Además, las malas compañías... Es que no sé si sabes podemos que... interrumpir. Claro, sí, Porque sí. no sabía si te... Sí, Yo solo, para hacer solas. Bueno, esto que decíais, ¿no? De que era otra de las cosas que teníamos, ¿no? De esto de que no te contó, ¿no, Carlos? Tu mamá, pues porque se vino y tal, pero tu abuela te contó, o sea, ¿sabías algo o no? Bueno, sí, que ella vino aquí porque ahí la vida era difícil y aquí, pero bueno, hablábamos a veces por teléfono y hacíamos llamadas. Yo sabía un poco de la vida de mi madre aquí. Lo que pasa es que mi madre ha cambiado mucho. Mi madre yo la recordaba de otra manera y cuando yo he venido aquí no es la que era. ¿Podemos intervenir indiferenciadamente o cada uno tiene su Sí, no, vamos. Sí, como queráis hacer, sí. Vale. ¿Cómo ha cambiado, o sea, ha cambiado la relación antes de estar, o sea, en el país de origen y al venir a España? Claro. ¿Y cómo ha cambiado la relación?
Mi madre antes era como más fuerte. Yo desde que estoy aquí con ella, la veo más pequeña y muy pesada, muy encima de mí, pero no está, no sé, yo tengo mucho lío porque tengo la sensación de que no está nunca, pero luego intenta controlarme, pero luego está ya todo el día como mal. Yo necesito una madre fuerte. Porque estos años, ¿qué relación habéis tenido? ¿Os llamabais de forma habitual o no? Sí, por teléfono. ¿Y tú conocías a la pareja que tiene tu madre? No, pero ya no está, la han dejado. Sí, yo cuando vine estaba con Juanjo. Y bueno, yo me alegré cuando lo dejaron. Pues eso no es lo que me dijiste. Me dio pena por un lado porque, bueno, no estábamos solos y me caía bien, pero no me gustaba cómo te trataba. Es verdad. Es verdad que a veces estoy un poco débil, un poco triste. Pero ya se me va a pasar, de veras. Es que no sé cómo enfrentarme a las cosas. Ya se me va a pasar y me va a volver a hacer. No, si fuerte eres, si yo sé que fuerte eres, pero no sé, a veces pienso que, no sé, que has cambiado. Bueno, ¿qué esperabas tú de encontrar una vez llegases aquí? De esperar, ¿Qué esperabas, no? De cómo, ¿qué te habías imaginado cómo sería tu vida aquí con tu madre? ¿Cómo imaginabas a tu madre? pues fuerte, trabajadora, con una vida, con amigas, aquí en España, sí trabaja, pero otro tipo de, no sé. Yo la veo muy sola, allí en Ecuador tenía amigas, ella era muy fuerte, estaba metida en cosas de política y esas cosas. Pero hijo, ¿sabes qué pasa? Que es que con tantas horas como hay que trabajar, cuando uno llega a casa, ya las fuerzas se le acaban, estar por ti y por las cosas de la casa, pero no hay tiempo para las amistades, es verdad. Bueno, ya, pero bueno, si yo lo sé, si aquí es difícil, yo también estoy muy solo. A mí me ha costado mucho, vamos, estoy solo. En el instituto no tengo amigos, luego en la calle sí, y a ella me parece que le preocupa mucho. Pero que son buena gente, que mis amigos son los únicos que me han acogido a mí. Sí, pero ¿de dónde son todos tus amigos? Pues del barrio, mamá. Ya, pero originalmente, ¿dónde vivíamos? Yo de Ecuador, Claro, yo Colombia. lo que quiero es que te relaciones también con chicos de aquí, de Esa gente no me Pamplona. entiende, esa gente a mí no me entiende. Y me discriminan. Y son unos racistas. ¿Que ya has venido a España? No sé si se oye, ¿se oye? Sí, Ahí quería un ir a poco. venir a Un poquito. España. Bueno, fue más una cosa de... Sí que lo pedí, pero fue más bien una cosa que decidió mi madre y mi abuela. Porque, bueno, yo empecé a tener problemas con mi abuela, tampoco me entendía ella y al final mi madre, pues, me trajo. ¿Y cómo es la relación con tu hermano? Con mi hermano, mal. Pero si eres un buen chico. Y te quiere mucho, Carlos. Ya, bueno. ¿Tenéis contacto? ¿Soléis hablar o no? Cuando habla conmigo, se lo paso y a veces quiere hablar y otras cosas. Pues Mi no. hermano sí está metido en sus historias allí en Ecuador. Y tú en las tuyas aquí, Carlos. Ya, bueno, sí. Y esto me preocupa mucho. Estamos llegando a un límite en que yo ya no voy a poder más. Me lo estás poniendo muy difícil y si esto sigue así, yo no voy a poder tenerte en casa. Ya, pero Eso yo, va a ser yo no muy decidí, duro me separarnos trajiste otra tú, vez. me trajiste tú. Yo tampoco estaba tan mal ahí con la abuela. Ya, pero la abuela, tú sabes que ya no podía manejarse contigo. Yo me sentía responsable de tu hijo porque yo te quiero. Y cuando saliste, ¿te dio tiempo a despedirte de tu abuela, de tus amistades? ¿Te sabían? Sí.
fue tampoco, bueno, fue rápido. Fue rápido. Pero sí, bueno, sí. ¿Queréis lanzar alguna pregunta El resto de las personas, ¿no? al resto del ecosistema transnacional que tenemos aquí? Este lujo de tenerles aquí en persona. ¿Se os ocurre alguna pregunta que podría ser Digamos esto, interesante? ¿no? Del padre, que no sabemos si él la ha visto durante este tiempo, qué relación Mm. tiene. Pregúntale. Con el padre biológico, ¿no? Que no sabemos si habéis estado en contacto estos años. Si no, Pregúntale cómo- luego Ah, al padre vale, directamente, al le puedes padre. preguntar. Ahí está para contestarte. ¿Qué relación has tenido con tu hijo estos años? ¿Lo has visto? Bueno, la verdad es que no he tenido tiempo de ir a verlo. No he podido. Yo estoy viviendo en Costa Rica desde que me separé de su madre. Y bueno, yo les mando dinero todos los meses. Les mando dinero todos los meses y bueno, pues alguna vez hablamos por teléfono un poquito, pero ha sido imposible ir a verlo. Un poquito, no tengo tiempo. Sí, lo que pasa es que yo ya te he llamado para decirte que o me ayudas o te lo llevas tú a Costa Rica o igual al final tiene que actuar la comunidad de Navarra. Los niños tienen que estar con su madre. Yo no puedo estar con ellos. No puedo traérmelos aquí. Ni yo voy a volver. Los niños tienen que estar, para que estén bien cuidados, tienen que estar con su madre. Ya, pero si su madre trabaja todo el día, ya mira, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué ha supuesto para vosotros? Hombre, a mí me ha cambiado mucho la vida, pero realmente como tengo problemas de corazón yo no podía aguantar ya la actividad que tenía. Carlos estaba todo el día en la calle, y Jesús me ayudaba mucho, pero aún así era imposible. Bueno, pues que siempre lo habéis mimado demasiado y ahora pues pasa lo que pasa, que te pierde el respeto a ti, a su madre, a Mira, a pues vuestra madre. Carlitos, cómo iba el pobrecillo, Pero que a estar sin necesita su una madre, sin verdura. su padre. Ya estaría yo, si estuviera allí, ya verías tú cómo las cosas No. cambiarían. Y tanto. Pero en fin, yo no voy a ir, yo no puedo ir, yo estoy aquí estudiando, soy activista Nadie te dice que social. vayas. No, pero me duele que, Oye, a que mí, mi hermano, ¿qué que te está crees? mi madre que la están tratando mal, su pareja, su hijo. No, es que nunca pero he elegido yo no bien. puedo. Nunca he elegido bien. esta Bueno, mujer. ella está haciendo lo mejor que puede, pero no puede más. Y Carlos es un desagradecido que no agradece nada de lo que has Carlitos hecho estará tú. sufriendo, Carlitos, hombre. Pues Bueno, hay no que sé. entenderlo también a él. Es que hable, que lo diga, que ve lo que le pasa. Pero no se puede portar de esta manera. Ella se fue de aquí porque se portaba mal contigo. Claro, Y tú misma te enfadabas. hombre, Ah, no podía pues más ya con entonces, él. pues ya está. ¿Más preguntas? Y decíamos esto, ¿no? Porque le gusta tanto a Carlos estar con ese grupo de amigos de la calle. Porque son los que me han acogido aquí. Yo cuando llegué aquí, pues me hice una idea de lo que era la Navarra, ¿no? Navarra. Y porque mi madre también me había dicho, ¿no? Antes de traerme, que te va a gustar. Y esta gente de mi barrio, pues son gente de mi edad, gente que me entiende, que sabe que han pasado por situaciones porque venimos compartimos los mismos gustos, ellos, bueno, yo que sé, aquí la gente del instituto no me entiende cuando yo le hablo de Ecuador y nos discriminan, nos insultan a veces incluso y bueno, me siento como en casa. Y eso Iván no lo entiende. Claro, hijo, que ya hemos hablado muchas veces. Cuanto más te alejas de los chicos navarros, menos te Pero que yo lo entienden. intento, pero son ellos que van con su... Bueno, ya te dije de hablarlo con el instituto, de hablar con el educador del instituto, pero tú no quieres. Y así no puedes seguir. Yo así no te puedo dejar en la boca del lobo. No entiendo cómo me ayuda.
Yo en inglés iba fatal, en matemáticas igual, el profesor pasaba de mí también. Tú tampoco fuiste a la escuela. Tenías que trabajar y... Porque la señora no me dio fiesta. Ya, pues. Ya he pedido otra vez hora, pero es que no me dio fiesta, Carlos. Es que tienes que... Somos verdaderas actrices. Muy bien. Buenísimas. Pasa caña. Abrimos un poco a los observadores. ¿Alguna pregunta que queráis lanzar? ¿Qué tenéis pensado y no se haya hecho ni os apetezca? ¿Qué tendría que ocurrir para que Wendy abandonase esa idea de que la administración se hiciera cargo de su proyecto de Carlos? Mire usted, que esto a mí misma me angustia. Solo decirlo ya me angustia. Pero es que este niño se va a perder. Vino aquí para que no se perdiera en Ecuador. Y si a mí se me va a perder, porque estoy todo el día trabajando para llegar a final de mes. Y es que pido ayuda. Yo ya tengo mi psicóloga en el centro de atención a las mujeres. A mí me ayuda muchísimo. Pero no tengo cómo sujetarlo para que no se pierda. Y él se piensa que mi sujeción, que quiero que sea y hacerlo amorosamente, se piensa que en lugar de con amor lo estoy atando con una soga. Y no es eso. Entonces tengo mucho miedo de que se me meta en una banda. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Mucho miedo de que se me meta en una banda. Y entonces eso es, o sea, si yo tuviera alguien que me pudiera ayudar a educarlo, que me pudiera ayudar a entender que esa no es una buena salida para él. ¿Más preguntas? Carlos, ¿cómo te gustaría ver a tu familia en 5 años? ¿Dónde estarías tú con ella? Pues si esto sigue así, yo me vuelvo. Yo me volvería con mi abuela y me traería a mi madre también. Y si no siguiese así, imagínate que fuese la cosa mucho mejor de cómo se Es que ahora mismo no veo otra solución. Yo me iría con mi abuela y me llevaría que mi madre también, que mi abuela trajera a mi madre conmigo para allá. volver a tu madre y tú a Porque ella aquí no está bien. ¿Y a mamá? ¿Cómo le gustaría estar de aquí a 5 años? ¿Cómo se vería de aquí a 5 años? Ay, mi hija, me gustaría poderte contestar, pero veo tan negro, porque al final yo quisiera que, como su hermano mayor está en la universidad, él también llegase, tuviera sus estudios, luchara por ser un ciudadano que se sintiera realizado. Y no encuentro el camino para hacerlo. Si vuelvo allí no tendré medios, porque el otro hermano está en la universidad porque yo mando dinero. Y seguimos juntos aquí, se me pierde. Entonces, es que no veo la salida. Juanjo, ¿y tú cómo viviste cuando llegó Carlos? Pues yo estaba muy bien con su madre, yo la quería mucho. Bueno, y yo la animé, porque como ella la quería tanto, dije, sí que tío, tráetelo. Y que la verdad que con él desde el principio, pues muy bien. Nos hicimos colegas, nos llevábamos muy bien, pero claro, yo vi que desde el principio él a su madre no la respetaba. Y yo se le decía a la madre que este problema iba a pasar y se lo dije, pero ella nunca me escuchó, nunca me hizo caso. Y yo pues, al final, pues ella y yo nos separamos, no sé muy bien por qué, pero yo se lo dije. Y básicamente yo con él no tengo problema. Yo creo que él y yo nos llevamos bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Observadores? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué entiendes por respeto? Ay, Dios, pregunta. Sí. ¿Qué entiende por respeto? Pues que no le chille a su madre, que no la contradiga, que le diga, si su madre le dice algo que le haga caso, que la respete, pues no sé, lo que un niño tiene que hacer básicamente con su madre. Respetarla. Ya, Carlos, no, pero que no, el que gritaba era él.
Me te ha olvidado eso. Hombre, Que se toca ya eso. yo que son cosas de pareja. Sí, yo creo que las parejas. Es otro nivel, ¿no? Es un nivel. Ya, pero él también le gritaba y luego me decía a mí, pero él también. Hombre, si mi madre y yo ya nos separamos. Mamá, por otras ya. cosas. Bueno, Tiempo. tiempo, gracias. Muy bueno, ¿eh? En esta situación, ¿no? Os hemos querido mostrar lo que es más o menos un perfil de familia en proceso de reagrupación familiar con la que trabajamos en la asociación SEI, ¿no? Hemos querido simular. Este caso es real, es un caso con el que intervenimos hace, ¿cuánto? 5 años, así aproximadamente. Estuvimos 2 años, estuvieron participando en la asociación y bueno, ¿no? Luego os contará Hostia el desenlace, ¿no? Cómo están ahora, ¿no? Sí que os queríamos traer estas preguntas clave, todas las preguntas que habéis hecho, la verdad que, bueno, yo desde mi punto de vista creo que se han puesto muy bien en el papel, ¿no? De lo que es una familia, de la situación, de lo que les rodea, este ecosistema transnacional del que hablamos, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que lo han expuesto muy bien, ¿no? Y tenemos aquí como pequeños grupos de preguntas clave que para nosotros son importantes de abordar con una familia en reagrupación familiar. Por un lado, muchas de ellas habéis explorado, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito repaso, bueno, por si alguna pues, surge, ¿no? Y va saliendo, que sería interesante seguir explorando. Lo que es una fase social en una primera entrevista, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal en la nueva ciudad? ¿No? A la persona que reagrupa, en este caso, ¿no? El ciclo vital de la migración, o sea, cuándo dejó a sus hijos allá, en que si eran pequeñitos, si eran más mayores, adolescentes, qué edad tenían, ¿no? Etapa del duelo en la que se encuentra la mamá, en este caso, ¿no? Porque hay mamás que no están, que llevan aquí más tiempo, pero no han construido una vida, ¿no? O sea, se han dedicado solo a conseguir dinero, ¿no? Y no han construido esa vida. Entonces, en la etapa de duelo les dura mucho tiempo, porque no consiguen una pertenencia al lugar, ¿no? No trabajan en esa pertenencia. Es la construcción esta de la pertenencia que hablamos, ¿no? ¿Por qué eligió Pamplona? ¿Por qué este destino? Si tenía que apoyos familiares, si no, ¿no? ¿Por qué justo este destino? ¿No? ¿Cómo era su vida antes de emigrar? Tener en cuenta el aquí y el allí, el explorar el ser transnacional, que ¿no? ¿Quién era yo? ¿Cuál era mi identidad? ¿Quién era yo allí? ¿Y quién soy yo aquí? ¿No? Significados, ¿no? Que hablamos de... Sí, en este caso está muy marcado, ¿no? O sea, es una de las cosas que le reclama más a su madre, ¿no? Yo te he recordado de una manera y me encuentro otra mamá diferente. Lo habéis preguntado, ¿no? ¿Y cómo eras allá? ¿Y cómo era tu vida allí? ¿Y cómo es tu vida aquí? O sea, jugar con eso, ¿no? Eso es. Preguntar por los 8 duelos migratorios, ¿no? La familia, que dejaron la familia, las amistades, ¿no? Cómo era, ¿no? Una vez migra aquí, cómo ha sido ese proceso de duelo, ¿no? Sí, que Achotegui propone 7 duelos, pero en el 6 lo ampliamos a 8 con las amistades. Separamos, o sea, Achotegui une familia y amistades. Claro, desde nuestra experiencia de atención a la adolescencia, ¿no? Es súper importante, ¿no? Preguntar sobre las amistades, ¿no? O sea, cómo hacer esa separación, ¿vale? Eso es, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de emigrar? Que habéis hecho, la primera pregunta ha ido dirigida directamente ahí, ¿no? Muy importante, ¿cuál fue el motivo de emigrar y de reagrupar, ¿no? ¿Cómo fue la decisión? También habéis comentado, ¿no? ¿Quién tomó la decisión de que este chico viniera aquí a Pamplona, fuera reagrupado? Si hubo despedida, si no hubo despedida, también habéis preguntado. El viaje, si la mamá cuando estaba aquí, en ese tiempo de separación, pudo viajar, ¿no? Si hubo idas y venidas, ¿no? Eso también se puede preguntar, es interesante saber si en alguna ocasión le pudo visitar, ¿no? Y cómo era la comunicación. La comunicación sí que hemos hablado, ¿verdad? Sí que ha salido cómo era la comunicación. ¿Y cuál es tu proyecto migratorio individual y familiar? ¿No?
el saber si la mamá viene aquí, qué proyecto migratorio para ella y para su familia a futuro se plantea, hacer un plan, ¿no? Hacer un plan. Yo reagruparé dentro de 2 años, cuando tenga tal dinero, cuando consiga esto, cuando consiga los papeles, cuando tenga, ¿no? Todo esto que, ¿vale? que rodea lo que es el proyecto migratorio, ¿no? Luego, bueno, estas preguntas no tan sencillas como ¿cómo es tu familia? ¿Quién la compone? ¿No? Las preguntas pueden ser muy diversas, ¿sí? Porque si le preguntas a ellos dos quién compone tu familia, quizás de repente Wendy responda, bueno, pues mi familia son mis hijos y yo. O de repente te puede decir, mi familia es mi madre, mis hijos y yo, ¿no? Si de repente le preguntamos a Carlos, ¿no? Puede responder mi abuela y quedarse así, ¿no? O de repente, pues, o sea, si Juanjo estaría todavía en esa fase, ¿no? Inicial de estar, puede decir Juanjo, mi madre y yo, ¿no? O sea, es importante saber, ¿no? En este ecosistema transnacional donde hay miembros, ¿no? Que emocionalmente están muy presentes, aunque no los veas, es importante saber para cada uno, quién es la familia, quiénes son los que están aquí en este juego. Recordar el proceso migratorio, es volver a pasar la historia migratoria por el corazón, ¿no? O sea, consensuar un relato, ¿no? De lo cual volver a seguir construyendo tramos familiares, ¿no? Si yo tengo una idea de cómo ha sido el proceso migratorio muy diferente a la tuya, y la idea es empezar de cero, como si la hubiera pasado, es una idea mágica, ¿no? O sea, habrá que volver atrás, volver a recolocar, decir, ¿no? ¿Qué significó para mí? Hacer ese recorrido para poder partir del mismo punto, ¿sí? Y bueno, le habéis hecho preguntas, ¿no? El explorar el sistema transnacional de cuidado, ¿no? Me ha gustado esta, ¿no? De tu madre no te contó, pero tu abuela te contó como por qué la mamá se fue. Esto pasa mucho, ¿no? Si miras una fila de factores agravantes y factores atenuantes de lo que puede suponer un proceso de reagrupación, los factores atenuantes va a existir que en ese triángulo del cuidado la abuela o el cuidador le hable bien de la persona que ha migrado, ¿no? Porque no es lo mismo que tu abuela te diga la mamá se fue porque no le quedó otra y fíjate, está trabajando, nos envía dinero todos los días, es muy valiente porque no todas las madres se atreven a hacer lo que ha hecho tu madre, a que le diga, mira, tu madre se ha ido, vete a saber lo que estaba haciendo por allí, ya me han dicho que se ha echado una nueva pareja, ¿no? Bueno, eso es clave, ¿no? Explorar el tiempo separados, ¿no? Como ha sido lo que comentaba, ¿vale? Cómo ha sido ese momento, ¿no? Esa separación interesante, ¿no? Con el papá igual también, ¿no? O sea, no olvidarse que esa figura también está, ¿no? Y que para muchos de los chicos y chicas reagrupados son figuras de las que muchas veces no se habla mucho y son también importantes explorar, ¿no? Cómo es esa relación, ¿no? Explorar el sistema transnacional de reencuentro, habéis dicho varias cosas. La relación ha cambiado del allí al aquí, ¿no? Y a ellos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado vuestra vida? ¿No? En este sistema transnacional del reencuentro, no olvidar que existen llamadas, ¿no? Y hay muchos momentos, ¿no? Ahí es muy, muy diferente también que la abuela te diga, pórtate bien con la mamá, tal, a que te diga, ay, te he hecho un montón de menos, me has dejado aquí, mayor, no sé, ¿no? Entonces, bueno, explorar todo eso va a ser clave también, ¿vale? Y el proyecto migratorio, ¿no? ¿Qué esperabas? Habéis dicho, ¿no? ¿Qué esperabais? Las expectativas, qué importante, ¿no? Saber esto. ¿Y qué tiene que pasar para no necesitar al gobierno navarro? Bueno, yo creo que nos pasa, este caso sí que vino con una demanda muy explícita, ¿no? De estamos mal y ayúdanos a entendernos porque si no esto se corta. Pero bueno, sí que en muchos de los casos que vienen al SEI, porque afortunadamente trabajamos en el periodo de la prevención, ¿no? No tiene por qué haber un síntoma, ¿no? O sea, vienen en familias en procesos de reagrupación, entonces sí que hay un momento de construcción de la demanda también mucho, ¿no? Poner palabras al proceso que están viviendo, acompañar en ese proceso, ¿no? Para prevenir pues, que se den estas situaciones, ¿no? En este caso llegaron después de un año de estar juntos
Entonces ya habían pasado muchas cosas, ¿no? Ellos habían buscado la vida por la calle, ¿no? La mamá ya estaba muy cansada, el conflicto estaba alto. Hemos traído esto, ¿no? Que hacemos talleres grupales de duelo, ¿no? Con chicos y chicas de la misma edad que participan en la asociación, ¿no? Igual de esto no hagáis mucha foto, ¿no? Del corazón. Vale. ¿Vale? El tema de protección de datos, ¿no? Ahí importante, ¿vale? Entonces, bueno, este es el corazón que hizo él, que hizo Carlos, que bueno, ya veis, ¿no? O sea, ¿no? Con la lágrima, ¿no? Esa ruptura, ¿no? O sea, les he dicho a ellos que vosotros igual no sabéis que es una familia que un factor protector muy importante de esta familia es que tenían mucha capacidad verbal, de expresar, ¿no? Mucha capacidad dialéctica, entonces era un gusto estar con ellos en sesión porque hablaban súper bien, se expresaban súper bien, había cariño, ¿no? Había cariño, o sea, había ganas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es más o menos hacia el final del proceso, entonces sí que él muestra esa ruptura, ¿no? Ese dolor, pero bueno, sí que yo entendí que la cosa estaba mejor, ¿no? Porque bueno, es capaz de poner a la mamá, ¿no? Amistad, felicidad, ¿no? Es capaz de poner en España también felicidad, ¿no? Ciudad, ¿no? Que me llama ahí la atención, ¿no? Que me da a entender que hay una cierta pertenencia, ¿no? Al lugar, ¿sí? El ambiente, los amigos, cariño, ¿no? ¿Sí? La felicidad también, bueno, nostalgia, ¿no? Amor, cariño, ¿sí? Pero está como más nivelado, ¿no? La idea no es borrar esto, sino que conviva, ¿no? En ese ecosistema transnacional. ¿Qué le pedís a Carlos para que haga su dibujo? El taller es, le das un dibujo en blanco y le dices, las personas que emigran deben tener un corazón muy grande porque aman a varios países. ¿no? Entonces, dibujan este corazón, los lugares que te definan y cuánto ocupan. Los lugares en los que sientes tú que perteneces. ¿Cuánto ocupan? Y qué cosas, simboliza, ¿no? ¿Qué te aporta cada lugar? ¿no? Y qué cosas de cada lugar te construyen o que son importantes o te aportan. Eso es la dinámica del corazón. Pero fíjate aquí que en España lo que aparece primero y en un tamaño considerable a nivel de ocupación es madre y luego el otro elemento crucial que es amistad. Y en el país de Latinoamérica aparece familia, pero más chiquitito incluso que las amistades, lógico, un adolescente, ¿no? También entrecomillado como algo importante, pero no es tan importante como las amistades que tiene aquí su madre, ¿no? Sí, sí. Aún así le dedica más espacio, un poco más espacio a Nicaragua todavía, ¿no? Sí, pero es verdad que ha construido, ¿no? En ese momento ya había construido cosas muy importantes. Sí que es un caso, eso, como os decía, que ya llegan como, pues, con un síntoma, ¿no? Entonces, esta familia participa durante 2 años y participan en varios de los recursos que ofrece el SEI. El chico viene 3 veces a la semana a un programa que es más de apoyo socioeducativo, ¿no? Que se ofrece, ¿no? Esa atención a la demanda explícita que es ayúdame en los estudios, pero bueno, se trabaja todo lo demás, ¿no? Pues el duelo migratorio, los talleres grupales de duelo, con iguales, con grupos con voluntariado, grupos pequeños, bueno, todo este trabajo más terapéutico es un modelo social terapéutico todo el rato, ¿no? El acompañamiento social y lo terapéutico. Hay ocio también. Y los viernes hacen actividades de ocio y tiempo libre que sería toda la parte de pertenencia social, ¿no? O sea, generar, pues, construir toda esa pertenencia social, ¿no? Intercultural, abrir, escuchar otros discursos, ¿no? Y toda la parte más terapéutica, ¿no? De proceso terapéutico madre-hijo, de grupo de madres y padres al que asiste la mamá, ¿no? Que se junta con otras madres, ¿no? Que igual es más de escuela, como escuela de madres, escuela de padres, ¿no? Y al grupo interfamiliar que os he dicho antes, ¿no? También participan varias sesiones, ¿no? Y se juntan con otras familias que pasan por este proceso. Una vez más, un factor protector que tiene una capacidad de hablar, ¿no? Y de expresar y de expresar las emociones, que es clave, ¿no? O sea, pues son muy capaces de expresar cómo se sienten. Una pregunta, ¿el proceso de reagrupación es necesario para que estos usuarios puedan trabajar en vuestra institución? ¿O puede ser una familia que no tiene un proceso de reagrupación puede trabajar con nosotros? Que hayan migrado toda la vida.
No que hayan, por ejemplo, mirado una parte, pero no vaya a haber un recuento de la segunda por X razones. Ya. Esas son O personas. sea, que ya se decide que no va a haber una reagrupación. No es que se decide que a veces, imagínate que el padre, por ejemplo, yo tengo un perfil, por ejemplo, Ucrania, en el que el padre está en una situación de bélica y hay poca, no se sabe si va a aparecer o no, por ejemplo, o que ya ha desaparecido. Y la persona vive aquí. O que, por ejemplo, otro perfil subsahariano que ha cruzado media África está aquí y no puede volver a su país porque lo van a matar, nunca va a volver y seguramente tampoco va a poder repatriar a su familia o va a ser muy difícil. Porque ni siquiera ¿Son menores de edad? sido... ¿Son menores de edad? No, estamos hablando de adultos. Son adultos. Sí, adultos. O sea, yo creo que sí que puedes trabajar un poco en esta línea. Porque O sea, vosotros trabajáis, o sea, nosotros solo... trabajamos con sistemas familiares con adolescentes de 12 a 17 años. Claro. O sea, y damos prioridad a familias en preocupación por lo que os decía, que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, bueno, pues un poco por todo esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, por ejemplo, el perfil Ucrania sí que trae... Si son y las personas las familias de migración conjunta sí que atendemos a los menores que desde los centros educativos nos derivan, ¿no? Centros educativos, servicios sociales, centros de salud mental, nos derivan casos que dicen, este adolescente está teniendo un duelo migratorio complicado, ¿no? Porque en ese caso se me está planteando mucho, de que yo, por ejemplo, el perfil Ucrania adulto tiene un servicio psicológico, pero normalmente no quieren usarlo. Pero sí que quieren usarlo cuando es adolescente, su hijo el que está manifestando la problemática. Es que una de las particularidades de las familias de migración conjunta, ¿no? Es que, a ver, que tienen a su favor que migran juntos, o sea, que al final es una unidad familiar que están juntos, ¿no? Te apoyas, tal, pero que cada uno de los miembros de esa familia está en duelo migratorio y cada uno lo vive, ¿no? A la vez, pero a su manera, ¿no? Entonces, ostras, acompañar eso también tiene lo suyo. Entonces, en las familias de migración conjunta trabajamos sobre todo eso, cómo vives la migración, el duelo migratorio de cada uno de los miembros, el proyecto de la familia, el legitimar el proceso, ¿no? Porque culturalmente también, en esto de la construcción de la demanda, en muchas culturas ofrecer un proceso terapéutico de primeras muchas veces es como... O sea, un rechazo total, ¿no? Entonces, uno de los factores importantes que tenemos en el SEI, que al tener un abanico muy amplio de formas de participar, ¿no? Nos da tiempo como a ir construyendo la necesidad de poner palabras a este duelo, de poner palabras, ¿no? Entonces, tenemos esa facilidad. Pero sí que ya solo el hecho de poner palabras al duelo, de explicitar, de habilitar, yo creo que eso ayuda, ¿no? Así que mañana tenemos una comunicación y ahí vamos a dar datos de tipo de familia que nos trabajamos, de reagrupación familiar, datos más en edades, tantos porcientos de qué edades les dejan más, si reagrupan más madres que padres. Ahí vamos a dar como datos, ¿no? De este año. Interesante. En el artículo, o sea, en el mosaico número 82, que es el mismo hay un artículo, ¿vale?, sobre el modelo ecosistémico transnacional que nos acaban de publicar, así que si lo queréis, pues podéis leer, ¿vale? Y os ayuda. ¿Sí? Perdona, tengo un par de preguntas. Dime. Sí. Generalmente son familias sudamericanas, latinoamericanas. Atendemos ahora mismo, mañana vamos a ver datos, como decía la compañera, pero familias de más de 30 países estamos atendiendo ahora. Claro, en este caso, por el habla castellana, creo que hay mucha facilidad en ese sentido, ¿no? Sí. Ya es un gran un factor de favorable también, ¿no? El que sean, ¿cómo lo trabajáis? ¿Tenéis mediadores? Sí, con todos los países. Sí, o sea, ahora tenemos varias maneras. Hay Sí. mediadores, hay un servicio de mediación comunitaria, ¿no?, del Gobierno de Navarra que traducen, ¿no? Hay también un servicio por el teléfono que se llama Dualia, ¿no?, que le pones, pero bueno, es así como muy frío, pero bueno, te sirve para... Y luego sí que, como somos una comunidad muy grande, a veces pues contamos con gente voluntariado, ¿no?, que nos ayuda o... Familiares, a veces vienen con familiares, ¿no?, que les El trabajo acompañan. en sociedad, a nivel social, que supongo que es un trabajo en red, se implica a todas las entidades de la ciudad de una manera de integrar también natural, digamos, ¿no? Sí, nuestro modelo es integral, pero siempre enfocado a la adolescencia, que al final es nuestro... Entonces, hay como 3 focos importantes, o sea, claves, que es la pertenencia familiar, trabajar la pertenencia familiar, trabajar la pertenencia educativa, ¿no?, porque si los adultos
estar dentro del sistema social es trabajar, en los menores es no quedarte fuera del sistema educativo, ¿no? O sea, entonces, trabajar la pertenencia educativa y trabajar la pertenencia social. Ponemos focos en esas 3 pertenencias que nos parecen clave, ¿no? Al hilo del programa del modelo que os he presentado. Y todo lo demás, porque al final la migración es multidimensional, ¿no? O sea, vivienda, empleo y tal, lo trabajamos en red, ¿no? Y hacemos plan de caso interno con nuestras 3 líneas y plan de caso en red. ¿Vale? Si el adolescente tiene 16, 17 años y solicita una intervención en solitario, vosotros se lo facilitáis o preferís trabajar siempre desde la familia. No, también. O sea, nos movemos en lo individual, familiar y grupal. O sea, estamos ahí en los 3 niveles, ¿no? Y jugamos con eso. Sí. Hombre, si es menor de edad, siempre intentamos que a un periodo corto o breve la familia se involucre también en el proceso. Sí, pero creo que a partir del 16 pueden existe la posibilidad, si lo solicitan ellos. Sí, pero si lo están, sí. O sea, si es un deseo de ellos, claro. Bueno, ahí tenéis los correos. O sea, es que no quiero irme sin poner el vídeo, porque para mí, ¿no? Es tan bonito, ¿no? Entonces, bueno, van a aparecer 9 minutos. varias personas, van a aparecer varias personas, pero bueno, sí que las protagonistas y el protagonista son estas 4 personas que salen aquí. Son personas que participan en el SEI, que en esa posición de expertas, ¿no? Les pedimos que es necesario mostrar que esta realidad existe, mostrar la necesidad de poner el foco, ¿no? En esa necesidad de atención y de prevención, y entonces se prestan un poco a contestar a varias de las preguntas que vosotros habéis lanzado aquí, ¿vale? Entonces, en el relato que vais a escuchar vais a ir encontrando las preguntas, ¿no? Que habéis ido lanzando, ¿vale? Bueno, había escuchado ya que gente de mi país, bueno, de mi pueblo, del barrio y en países que salía ya de fuera del país, y se comentaba muchísimo que la gente que salía estaba venida para aquí, España. Y claro, los números siempre hablaban que están trabajando bien y todo. Y pues claro, y nosotros tampoco nos hemos quedado atrás, ¿no? Teníamos esa curiosidad de cómo será y tal, y a ver, también quiero tener lo mío y sacar adelante algo alrededor lo que teníamos, sea padres, hermanos y todo. Eran sentimientos encontrados, ¿no? Había sentimientos de emoción de pronto por conocer, por la experiencia que teníamos de conocer este país, pero también había mucha tristeza por eso, porque sí, la verdad, toda una vida en mi ciudad, y realmente a mí me costó un poco, pienso que a mi esposa un poco más, pero nos costó un poco salir del vínculo social que teníamos ahí, que habíamos formado. Bueno, me decía mi padre que vais a venir aquí un día, pero como estuvo acostumbrado, estuvo estudiando, estuvo a gusto ahí, a mí nunca pensé en salir de aquí, porque como que estoy a gusto, pues yo digo, a mí me da igual salir o quedarme aquí, porque estoy a gusto con los amigos, familia y todo, y estoy haciendo lo que me gusta. Nunca he pensado salir de aquí, he pensado que mi vida es aquí y es legal. Sí. O sea, en el país, si tienes dinero, puedes encontrar trabajo. Tu padre, mi amigo, puede encontrar trabajo. O sea, si eres un pobre, o sea, no tienes poder, pues ahí llegas. Bueno, al principio la verdad fue muy complicado porque el cambio es muy grande. Porque yo en Bolivia ya tenía mi vida, tenía mis amigos, aparte yo estaba acostumbrada a mi abuelita, ya que ella me había criado desde niña. Entonces eso fue lo más difícil, el desapego a las personas. Yo vivía con mis tíos y que eran como mis hermanos y mis primos, que eran como mis amigos. Vivíamos todos juntos, yo estaba acostumbrada a eso. Entonces fue muy difícil porque, claro, yo llegué aquí y solo estaban mis padres, pero ellos trabajaban mucho, entonces me la pasaba la mayor parte del tiempo sola. Eso fue lo más difícil. Dejar a mis hijos saber que venir aquí era, bueno, fue algo difícil porque tenía la deuda del viaje, el dinero que yo había invertido para venir no era mío, no era algo que yo tenía ahorrado y que lo puse, no, era un dinero ajeno, prestado, que tenía que devolverlo. Y entonces los primeros meses fueron tremendos
fueron muy duros porque tenía que, estaba con aquel que tenía que dejar todo mi salario para que se pagara esa deuda. Y mis hijos pues dependían de un poca ayuda que les mandaba el padre, y a veces no le mandaba, y pues, estaba con ese agobio de que si puso, que si no les dio, que si aquí, que cómo hacía yo para... Fueron un poco 6 meses muy duros, muy agobiantes. Eso era mi seguridad, que mi hijo se quedaba con mi madre. Y nada, pero sí, me dio pena de dejarlo pequeño y decía, mira, me lo voy a perder todo esto y eso. Pero también era por el... Es que eso fue lo más importante. Yo antes lo juzgaba mucho, porque decía que me había dejado y me sentía mal, la verdad. Pero con el tiempo, o sea, con ese año que fui, yo entendí las cosas, entendí por qué mi hijo no lo hizo por ella, lo hizo por nosotros. Entonces a veces me siento culpable por que también le hice sentir mal. Y la verdad me arrepiento mucho de eso. Permite que los que están allá lleven una vida mejor. Lo veo y claro, me pongo mal porque digo, ¿y yo dónde estaba? Cuando él estaba, necesitaba, ¿no? Un poco de cariño y todo eso. Claro, no es lo mismo que una abuela o un abuelo le dé. Y entonces, claro, lo veo y digo, pues me parte el alma. Y digo, a veces, pues el otro día que eso, pues tuvimos esa discusión y mucho en cara de todo. Y digo, bueno, tú en parte le doy la razón, pero también yo le digo, tú no tienes que ser egoísta, también lo hice yo por ti. No tienes que ver el lado bueno. Ahí es donde me dijo mamá, yo no te quiero como les quiero a mis abuelos. Y me puse mal. Lo entiendo, pero ¿qué se va a hacer? Luego decidí traer a mi hijo. Luego dije, bueno, este niño ya estaba entrando a los 12 años y se le estaba poniendo a mi madre muy rebelde. Y él me llamaba todos los días y me decía que quería estar conmigo. Y bueno, pues pensé, y muchas personas que estaban alrededor mío pues me decían que era buena idea que me lo trajera, que aquí pues podría aprender y tener un buen futuro, estudiar, que la verdad que sí. Y bueno, y me lo traje. Me lo traje y entonces ahí empezó la dura batalla de conocerme con él, porque la verdad que yo lo había dejado de 3 años, si bien es cierto yo volví, pero estábamos igual. Para él yo era como su, más, no sé, era su hermana o desconocida al mismo tiempo, porque él no me tenía recuerdos de mí porque mi mamá le decía, y yo por teléfono siempre hablaba con él y casi. Pero luego al estar conmigo, convivir, levantarse una mañana, hacer un desayuno los dos, ir a comer, o decirle, mira, que cámbiate la ropa, esa ropa no, que arregla la cama, mira, esto se hace así, esto. Eso era muy difícil entre él y yo. Siempre terminábamos en guerra y yo pues daba la vuelta y lo dejaba. Yo recuerdo que sí se despidió mi madre y dijeron que solo iban a hacer 3 años. Y él dijo, primero se vino mi madre. Y él dijo, me iré por 3 años, luego yo volveré. Y claro, mi padre la pasó muy mal también en eso. Entonces, después de unos meses, él se vino también. Nos dejó con mi abuelita. También lo mismo, dijeron, vamos a volver 3 años. Y los 3 años pasaron. Llegar en un país y luego tener que disfrutar de comunicar con la gente, que eso es muy importante. Que llegas y quieres hacer algo y te cuesta un montón hacerlo. Hasta jugando al fútbol, ¿sabes? En el fútbol necesitas comunicar con tus compañeros. Y hasta jugando al fútbol no me sentía cómodo porque no podía decir nada a mi compañero porque no entendía casi mucho. Y pues es difícil esto también de la vida. Yo quisiera y quiero, quisiera, bueno, yo soñaba que mi hijo viniera aquí, se planteara en soñar con una vida mejor, para estudiar, coger un buen trabajo,
que ambicionar a más, ¿sabes? Pienso que las personas no nos podemos quedar allí, tenemos derecho a ambicionar más. Cuando cantó me porté, nunca canté, porque cuando rapeo soy un gigante. Vinimos de tierras hermosas, de donde hay tapitas frutales, de donde la mayoría siempre está con los climas tropicales, de donde hay una rica. Pues nada, gracias. Bueno, mañana nos vemos en la comunicación, ¿eh? Claro. Vale. ¿A qué hora es? ¿A qué hora tenemos? ¿La vale? Es a las 12. No era las 12 por ahí. A ver. En la página web de la SEI hay bastante contenido. Y luego en la A la 1:45, la comunicación, ¿no? 1:45. Solo hay comunicaciones a la 1:45. Ah, claro, las comunicaciones. Claro, todas son a la 1:45. Las comunicaciones de mañana van a ser a la 1:45. Y además, la cena de esta noche del congreso empieza a las 10, pero se puede estar en el local desde las 9:30. Más información sobre la cena del disfrutar. Vamos a cerrar esto ya.